con nosotros nuestro compañero Víctor S. Peña, editorialista e investigador, columnista en el Vanguardia, ¿no? En el periódico Vanguardia los domingos, ahí está colaborando en la sección local, ahí lo puede leer usted todos los domingos. Antes de entrar con tu comentario editorial, que tiene que hablar con esta alianza que se da por la educación entre el gobierno y el magisterio, te vi que estaba muy interesado escuchando pues la entrevista con el alcalde de Saltillo, con Jericó Abramo, los comentarios que un servidor estaba advirtiendo sobre el tema. Y bueno, de veras, el problema del transporte prácticamente, y tiene razón Víctor, me dice, ha sido siempre el problema de Saltillo. Antes el problema era el agua, afortunadamente ya se solucionó, pero se nos quedó el del transporte, ¿verdad? Sí. Pues mira, comentarte que me parece muy clara en el tema de la entrevista. Reconocer primero que nada la voluntad que demuestra el alcalde. La verdad es que es una valentía que se está demostrando por parte de él en un tema, no de esta administración, un tema añejo, pero que además dentro de esta valentía que demuestra el alcalde, también encuentro yo una nueva actitud de hacer las cosas. Es decir, este discurso que él hace suyo de decir, yo soy su trabajador, ustedes me pagan y por eso yo les estoy resolviendo el problema a ustedes en el tema del transporte, creo que hay que destacarlo, porque no solamente es en el tema del transporte, sino ha sido una característica de su administración aquí en la capital. Y algo que me comentaba Víctor en los comerciales, me dice, le digo, fíjate, el municipio es sujeto de crédito hasta por 450 autobuses que se van a ir pagando conforme vaya ingresando pues, lo que la gente paga del servicio, del transporte. Luego es como cuando sacas un carro a crédito. Me dice, sí, se va a amortizar, ¿no? Se va a amortizar el crédito, claro. Se va a amortizar el crédito. Y de verdad yo creo que esa sería ya la solución. Por eso los señores transportistas, primero ni siquiera es su concesión, porque es propiedad del municipio. En lugar de estar agradecidos de cómo se han enriquecido, no, todavía se ponen sus moños los sinvergüenzas y van y amenazan a la autoridad, y el servicio que le dan a la sociedad, pésimo. Mujeres que les ganchan los dedos con las puertas del vehículo, señoras que se han caído del vehículo en movimiento, estudiantes que no los quieren llevar porque pagan menos de tarifa, adultos mayores que no quieren estar batallando con ellos porque se tardan en subir al autobús. No, ya mejor ni les sigo porque de veras da coraje. Y ellos enriquecidos. Me decía el presidente municipal, no voy a decir el nombre del concesionario, del líder sindical, decía, no, es que nos ha ido muy mal, y estaba lloriqueando, y que le dijo, acabas de llegar a la presidencia en una Navigator 2011, por favor. ¿Cómo se te ocurre? Una Navigator es una de las camionetas más caras que hay. Dice, acabas de llegar a una camioneta 2011 y me estás aquí queriendo picar los ojos, lloriqueando, que no, es que nos ha ido muy mal y que ayúdenos y que denos el incremento. No, hombre, señores líderes, ya se les va a acabar su minita muy pronto, ojalá. Pero ahora sí, ya te desvié mucho del tema, mi estimado Víctor. Es importante, gracias. La Alianza por la Educación, ¿fue la semana pasada? Fue el último día de este mes, pues prácticamente la semana pasada. La semana pasada. Hace 3 días. Sí, de hecho sería más bien a principios de esta semana, a finales de la última. Pues te escuchamos, a ver, ¿cómo viste esta Alianza por la Educación y qué nos depara? Sí, gracias. Pues sí, como bien comentas, básicamente el mes de mayo fue un mes muy relacionado con el tema de la educación. El último de los grandes actos fue este acuerdo que se firmó en el Museo Nacional de Antropología e Historia, allá en la Ciudad de México, el último día del mes de mayo, que fue un acuerdo, el cual lo que se establece ahí es una forma de evaluación universal para docentes y directivos. Este acuerdo, precisamente firmado ahí, los representantes fue frente al presidente de la República, la líder del sindicato del magisterio y del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, que es el de este día 31 de mayo, un documento de 7 cláusulas muy interesante, porque entre ellos se establece la obligatoriedad de que todos los maestros y todos los directivos también de lo que es la educación básica tengan que, de manera forzosa, estar siendo evaluados.
Además, algo que también se establece dentro de este convenio es que esta evaluación, los resultados de esta evaluación serán pública, ¿no? Entonces también nos da un ingrediente ahí de conocer, de que se pueda conocer todos, podamos conocer cuál es el estado de los maestros, y que además tiene este énfasis que se le ha estado dando y que ha sido parte del discurso utilizado en este mes, que sea el desempeño de los alumnos la parte más importante de esta evaluación que se haga. Es un documento, como digo, por ahí de 7 cláusulas, que además establece que a partir del 2012, es decir, a partir del próximo año, se va a realizar la primera evaluación. Es decir, ahorita, al día de hoy, lo que tenemos es nada más este acuerdo. Tendrá que pasar todo este año y hasta el próximo tendremos una evaluación que se tendrá que hacer en un periodo de cada 3 años, una evaluación que comienza en el 2012 con las primarias, en el 2013 con las secundarias y en el 2014 con las escuelas de preescolar y de educación especializada. Cuando todo está por hacerse, sabemos por el texto del propio convenio que va a ser el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un organismo creado en el 2002, el encargado de desarrollar los instrumentos para evaluar. Sin embargo, el secretario de Educación, que es precisamente Alonso Lujambio, el que vemos ahí en pantalla, nos ha de alguna manera adelantado cuáles serían las líneas generales que este instrumento pudiera identificar. Lo que sabemos es que se basará en estándares internacionales, en donde cuenta mucho la planeación que haga el maestro de la educación que se haga, los resultados que tengan los maestros y el desempeño del alumno, sobre todo esto ganchado con la prueba enlace. Por supuesto que una evaluación no es un tema sencillo, y así lo destacó la líder magisterial, la maestra Elbester Gordillo, que ella lo dijo precisamente ahí en el Museo de Antropología e Historia, que toda evaluación es un tema complicado, porque es alguien de fuera que viene a decirte si estás haciendo bien las cosas o no, y que además, y lo dijo ella en su discurso, cuando estamos hablando del tema educativo, pues además entran situaciones que tienen que ver con la ideología, con cuestiones sociales, con cuestiones políticas que hacen mucho más compleja la evaluación en el tema educativo. Sin embargo, a pesar de que está todo por desarrollarse, que será hasta el 2012, el próximo año, cuando tengamos la primera evaluación, pareciera que el panorama no es del todo desalentador. Del cerca de 1,5 millones de maestros de educación básica que tenemos nosotros en el país, los datos que establece la misma Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Magisterial es que 2/3 partes de ellos han acudido dentro del plan magisterial a cursos de manera voluntaria para actualizarse. También se maneja que al menos 2/5 partes de este 1,5 millones de maestros que se tienen menos de 10 años trabajando dentro de la educación, lo cual pues significa que es mayormente gente joven con ganas de aprender, y que incluso 1/3 parte de este 1,5 millones de maestros que se tienen pues están en edad, digamos, ya de empezar a buscar su jubilación. Entonces, el diagnóstico que se está realizando es un tema que por ahí puede dar buenas esperanzas a este tema. Sin embargo, digamos, una evaluación universal como se ha planteado, pues es un tema que no deja de ser polémico. Finlandia, que es uno de los países que tiene el mejor grado educativo, de acuerdo con la prueba PISA y algunas otras pruebas que se establecen, el tema de una evaluación universal ni siquiera está en la agenda. Entonces, hay dentro del país quienes se cuestionan todavía si la evaluación podrá ser un ingrediente interesante. No solamente lo que sucedió este 31 de mayo, sino algo que sucedió a mediados del mes, que fue una firma de acuerdo para modificar las reglas generales del Plan Nacional, del Programa Nacional Magisterial. Fue otro de los grandes eventos también encabezados por el Secretario de Educación Pública y por la líder magisterial, en donde, digamos, se reforma el Programa Nacional Magisterial para enfocar su atención en los estudiantes. Son estos dos grandes eventos, y que pues además no podemos hacer a un lado la nota política, porque uno de los ingredientes, uno de los personajes importantes aquí fue precisamente el secretario de Educación Pública para lograr estos acuerdos, Alonso Lujambio, que como sabemos por los medios nacionales es uno de los muchos secretarios del gobierno federal que ha anunciado su interés por participar, ¿no? Sin embargo, aquí habrá que decir también que el otro tema, el del destape de otro secretario, el de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, de alguna manera bajó la atención al tema de la educación, y en este sentido me parece que
si bien yo no estoy convencido de que Ernesto Cordero pudiera ser un buen candidato, sí es bastante buena cortina de humo, porque de alguna manera le ha quitado presión en los medios a tanto a Alonso Lujambio como a otro precandidato, el secretario del Trabajo del PAN, ¿no? Entonces, de alguna manera, en este contexto también político es en el que se firman estos acuerdos muy importantes, calificados como históricamente trascendentes, y que, bueno, no nos quedará a nosotros como sociedad más que pensar que este sea un acuerdo a favor de la educación de nivel básico, que es donde se encuentran los niños y el futuro del país. Y aquí dejaría mi comentario del día de hoy. Así es, muy interesante, y yo lo único que pediría sería, ¿cuántos acuerdos no hemos visto? ¿Cuántas alianzas? ¿Cuántos pactos? Sí. De veras, siempre hemos visto que pactos por la seguridad, que alianzas por la seguridad, que acuerdos por la seguridad. Bueno, también bájelo ahora a la educación. Sí. Pactos por la educación, alianzas por la educación, acuerdos por la educación. Y si es que hay tantos, es porque no han funcionado los anteriores. Lo que pasa, y aquí fíjate, la misma líder magisterial lo menciona en su discurso de antropología, lo reconoce que hay todavía mucho camino por andar. Es decir, ella en su discurso muestra buena disponibilidad precisamente para el tema de firmar este acuerdo. Sin embargo, dice, mira, lo primero que tenemos que reconocer es que va a ser una actividad costosa a la que tendrá que entrársele con toda la voluntad. Y aquí se puede caer todo. Además, es un tema que requiere de que sea técnicamente impecable, y si aquí hay alguna duda, se cae todo el asunto del acuerdo. Y además, y va mencionando ella en su discurso una serie de requisitos y de compromisos que se tendrán que ir satisfaciendo de aquí al 2012, porque si no, este acuerdo sería uno más de los que se tengan. Pues que comience doña Elvester Gordillo por mejorar su dicción, ¿no? Y su lectura. Digo, ahorita hoy en día está saliendo promoviendo leer. Uno mejora su dicción cuando está leyendo permanentemente, constantemente. Y bueno, hay palabras que a la señora se le dificulta mucho pronunciarlas, como a cualquiera. Pero el problema con ella es que es maestra, es que es la líder de los maestros, y muy seguido le pasa. Miren, aprovecho que está mi compañero Víctor S. Peña para decirles a la gente que nos sigue por el canal 8, el día de mañana un servidor solamente va a estar la primera media hora del programa. Tengo que salir a hacer unos trámites personales, y bueno, Víctor me va a hacer el favor de acompañarme de acompañarnos a todos la siguiente media hora, para lo cual ya preparó también un trabajo muy interesante. Va a tener una entrevistada, ¿no? Una entrevistada con un tema que me parece va a ser de los que entrarán con mucha fuerza, el tema de la competitividad regional. Excelente. Es una académica brillante que tenemos por ahí. Perfecto, entonces para que estén ustedes al pendiente la siguiente media hora con nuestro compañero Víctor S. Peña. Muy interesante tu programa, tu participación del día de hoy. Te esperamos mañana en el programa. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos rápidamente porque todavía hay información muy interesante que comentarle.